Sí, señor. Juan González, politólogo, está aquí de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, la DIAPE. Para que conversemos, sí, pues sobre esta encuesta nacional de inmigrantes con Juan. Eso tenemos que hablarlo, claro que sí. Ahora mismo, tan pronto recibamos a Kenia. Kenia, que es nuestra compañera del Café Santo Domingo. Kenia, que está todos los días aquí. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartiendo con nosotros ¿verdad? Este sorbo que alienta, que ayuda a continuar la marcha del día, a pesar de la mala sangre que uno hace con toda esta gente que vive hablando plumas de burro por ahí. Tenemos, Juan, la encuesta nacional de inmigrantes. Así es. La ENI, Encuesta Nacional de Inmigrantes, que acaban de presentar el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. No sé si hay alguna otra institución. En el caso del gobierno dominicano, sí, esas son las dos instituciones, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística, que llevó a cabo el levantamiento. Acaban de presentar los resultados de esa encuesta nacional de inmigrantes que se practica en el país cada cierto tiempo. Sí, la primera se llevó a cabo en el 2012 y esta se llevó a cabo en el 2017. 5 años. Sí, se está proyectando que se lleva a cabo cada 5 años. Cada 5 años. Correcto. Como el censo nacional, que también se realiza cada 5 años, más o menos 10 años a veces. 10 años. Sí. La encuesta nacional del hogar que está realizando ahora el Banco Central, que mide consumo, gasto, etcétera, la canasta básica y todo ese tipo de cosas también. Cada cierto tiempo los gobiernos están haciendo este tipo de investigaciones para saber cuál es la realidad con que le toca bregar. La encuesta nacional de inmigrantes pues se presentó ayer y nos gustaría pues un poco que tú compartas con nosotros esta encuesta, Juan, que ustedes le dan seguimiento de cerca. Como usted mencionaba, la encuesta se lleva a cabo con el apoyo de la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, el gobierno dominicano y con la asistencia técnica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de nuestro país y del Fondo de las Naciones Unidas de Poblaciones, la UNPA, así como de otras entidades de las Naciones Unidas. La encuesta, como decíamos anteriormente, la primera se llevó a cabo en el año 2012, la actual ahora en 2017, aunque se está presentando los resultados este año 2018. Claro. En el caso de la encuesta es una fuente estadística confiable que le permite al gobierno conocer las condiciones de los inmigrantes en nuestro territorio para así poder elaborar políticas públicas en sentido general. Como observamos en el caso de la encuesta 2012, la población migrante en nuestro territorio alcanzó los 524.426 y en esta de 2017 estamos viendo una población de 570.933 inmigrantes. O sea, inmigrantes. Eso indica de que tenemos una población que destaca mayormente la población de origen haitiano, con 400 en la actual, con 497.825 inmigrantes de origen haitiano, y en segundo lugar se posiciona la población de origen venezolano, que hay que destacar en el caso de la población venezolana en el año 2012 rondaba los 3.443 inmigrantes y ahora ronda los 25.000. Un crecimiento de un 653%. Mientras que la población haitiana, de origen haitiano, tiene un crecimiento de 8,6% en ese periodo
y en términos absolutos alrededor de 39.000 inmigrantes más con respecto al 2012. Es decir, con respecto a 5 años atrás. Correctamente. En el caso de la encuesta, destaca aspectos importantes de que la población inmigrante es una población que reside mayormente en las ciudades, destacándose el Gran Santo Domingo, con el 35% de la población inmigrante. Otro aspecto que destaca la encuesta es que la población es masculina. El 61.4% de la población es masculina, además que es una población relativamente joven porque sus edades oscilan entre 15 a 44 años. Estamos hablando de que el 76% de esa población inmigrante tiene edades entre 15 a 44 años. Es fuerza de trabajo. Exacto, estamos hablando de la fuerza de trabajo. Claro. Otro aspecto, lo cual es un dato importante, claro, dicho sea de paso. Correctamente. Otro dato importante es que la población inmigrante se concentra mayormente en el área de trabajo, en la agricultura. Luego la construcción, el comercio y el trabajo doméstico. O sea, fíjense agricultura, construcción, comercio y trabajo doméstico. Hay otras áreas, pero son las que más destacan estas. O sea, fíjense que en el caso de la agricultura, ahí está lo que es la producción de café, cacao, arroz, banano, arroz, etcétera. O sea, son las que mayormente dependen de la mano de obra inmigrante. Exacto. Fundamentalmente haitiana, en el caso de la agricultura. Correcto, correcto. Bien, entonces esos elementos que nos aportan la encuesta le permite al gobierno tomar decisiones y desarrollar políticas públicas. El fenómeno migratorio es un fenómeno que naturalmente es un fenómeno que es universal, tiene impacto mundial. En los últimos años, en los últimos 15 años, la migración ha aumentado un 41% alrededor del mundo, siendo el continente europeo el que más inmigrantes recibe y como país los Estados Unidos. En segundo lugar, de los países que más reciben inmigrantes se destaca Alemania. La migración históricamente ha estado vinculada a conflictos bélicos, fenómenos naturales, pero y mejoría de las condiciones económicas de las personas. O sea, esa es la que domina. Exacto. La búsqueda de oportunidades de trabajo, de oportunidades de crecimiento. Tras la caída del muro de Berlín se da el proceso de globalización. Y el proceso de globalización implica la movilización de bienes y servicios, pero también se enfocaba en la movilización de mano de obra. Aunque en el caso de la mano de obra estuvo restringido, pero al inicio ese era uno de los proyectos globales de que se pudiese manejar a nivel de todos los estados que se iban integrando la movilidad de mano de obra. Por ejemplo, vemos la Unión Europea, que es un proyecto de integración que logró crear dentro de su espacio movilidad de mano de obra. Entonces, en el caso, como decía anteriormente, de la globalización, el fenómeno de movilidad de mano de obra quedó restringida por el tema de la soberanía de los estados. Ahora bien, en el caso de la mano de obra, en áreas de gran desarrollo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el Valle del Silicio, Silicon Valley, está dependiendo mucho de una mano de obra inmigrante muy calificada. Por ejemplo, jóvenes que vienen de la India, de Pakistán, de Europa del Este, van a Estados Unidos a trabajar en la industria de la alta tecnología. Empresas como Facebook, Google, empresas como Uber, Netflix, dependen mucho de esta mano de obra inmigrante. Por lo tanto, la flexibilidad del gobierno de Estados Unidos para que puedan ingresar estos jóvenes con altos niveles de calificación es algo que esas empresas exigen al gobierno de Estados Unidos, porque dependen mucho de esa mano de obra inmigrante. A veces los países, en algunos sectores, la mano de obra no tiene la disponibilidad para el desarrollo, el impulso de algunos sectores,
y requieren de esa mano de obra inmigrante. Y eso es lo que implica esas movilizaciones de mano de obra alrededor del mundo. O le costaría muy cara. Correctamente. Utilizar la que tiene. Correcto. Entonces, en un mundo de competencia, traer una más barata. Correcto, en un mundo de competencia, que le va a dar el mismo resultado. Donde las empresas quieren maximizar sus beneficios, claro, naturalmente, claro, que necesitan para poder competir en el mercado global de una mano de obra que le permita ser competitivo. Y eso naturalmente implica en cuanto al tema de la mano de obra. Hay un elemento importante en la encuesta, y es que, o sea, destaca que en el caso de hay poblaciones, nacionalidades que han reducido bastante su presencia, como el caso de, por ejemplo, de los que vienen de la República Popular China, o sea, los chinos tradicionalmente, ha reducido los colombianos, las de nacionalidad colombiana, las personas de nacionalidad con respecto a la encuesta italiana, anterior. Con respecto a la encuesta 2012. Se ha notado una reducción de esa población migrante en nuestro territorio. La población colombiana, mexicana, se ha mantenido, la población peruana, la población española, de nacionalidad española, del Caribe, etcétera. ¿Por qué hay un descenso en el caso de esas poblaciones, como el caso de la China, colombiana, el caso de la italiana? Eso naturalmente está ligado a factores que las personas, cuando su país tiene situación económica, o sea, Italia vivió una situación económica hace 4 o 5 años atrás, muy difícil, hace casi 10 años, una década, porque comenzó la crisis en el 2008, 2009, si estamos hablando de una década, tuvo esa situación económica, afectó a muchas personas y la gente, cuando la economía naturalmente está deteriorada, la gente tiende a migrar. Claro. Y eso son de las cosas que explican. Cuando los países, su economía mejora, naturalmente que la gente retorna a su puede retornar, usualmente. Sí, regularmente, porque la mayoría de personas migran con el objetivo de retornar. O sea, ese es el principal objetivo. Muchas veces se quedan, pero el objetivo de la migración en un primer momento es por un asunto de lo que estamos mencionando. Son factores que se presentan, fenómenos naturales, se presentan crisis económicas, conflictos, y eso naturalmente que impulsa las migraciones, y esa migración en un momento se vislumbra como algo temporal. Si el país, el territorio se estabiliza, la población regresa. Así es. Esos son un elemento importante a tomar en cuenta en el ámbito migratorio. Alguna gente, usualmente tiende a tomar las migraciones con ojeriza, a visualizarlas como un fenómeno negativo, etcétera. Realmente hay una visión diferente de lo que son las migraciones. Se las ve como elementos también enriquecedores en diferentes aspectos. ¿Qué nos dice? Correctamente, o sea, la migración, como decíamos, tiene sus aportes. Los estados, naturalmente, en el caso nuestro, el gobierno del presidente Danilo Medina ha establecido una serie de políticas de control migratorio enfocado en controlar, o sea, que ingresen las personas que estén documentadas a nuestro territorio, porque de eso se trata, o sea, de que haya un control. Y es por eso que en República Dominicana, en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, se han deportado alrededor de 125,000 personas, eso sin contabilizar las personas que han sido impedidas de ingresar a nuestro territorio y las personas que se le ha impedido y las personas que tampoco han podido, o sea, que no han podido ingresar. Sí. Bien, entonces, eso evidencia de que hay una política de control migratorio en los últimos de reforzamiento de la frontera. Hemos visto por instrucciones del señor presidente el despliegue de 900 soldados más, 200
motores motorizados, sí, claro. Motocicleta todoterreno, alrededor de 50 drones, con el objetivo de fortalecer el control migratorio en la frontera. Todo eso es parte de esa política migratoria. Claro, siempre una cosa hay que destacar, y es que la política migratoria está siempre enfocada en el respeto a los derechos humanos. La dignidad humana es uno de los elementos más importantes, incluso contenida en nuestra Constitución y en todos los convenios internacionales que se enfocan en el respeto, en los derechos humanos. La dignidad humana es algo que como Estado siempre el gobierno va a respetar en cualquier circunstancia. La encuesta nacional que acaba de presentarse es, no sé si ustedes han hecho la comparación, pero me imagino que sí, es correspondiente los datos que ofrece la encuesta con los datos que arroja el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Todavía en el caso del Plan Nacional de Regularización no se ha procesado, se va a hacer un trabajo más adelante y se va a publicar. Ok. Sí. Entonces sí se podrá hacer una comparación. Sí, se va correctamente. A ver si se corresponde una cosa con la otra. Desde luego, estamos hablando de que la encuesta nacional de migración es un trabajo científico. Y en ese sentido, me gustaría que tú le expliques a la población un poco cómo se hace una encuesta de esta naturaleza, un trabajo científico de esta naturaleza. Correcto. ¿No? Y por qué los datos que arroja son absolutamente verificables, además correctamente, científicos, ¿no? Sí, como usted bien expresa, es un trabajo científico, y que para elaborar esta encuesta se tomaron 912 muestras en todo el territorio nacional. Hay una diferencia con una encuesta tradicional, y es que aquí la muestra es desconocida. Por eso se tomaron 912 muestras y se llevaron a cabo 70.000 visitas en todo el territorio nacional. Se visitaron fincas, negocios y todos los espacios de trabajo y lugares donde habitan los inmigrantes. 900 y tantas muestras, ¿qué quiere decir? Cada muestra de esas. Áreas, a nivel nacional. A nivel nacional. Correcto. Y 70.000 visitas. Visitas, correcto. Claro. Para tener una información de calidad que permita naturalmente sustentar. Que hay que decir que una encuesta, por ejemplo, de intención de votos, por ejemplo, de preferencia. Correcto. Nada más toma 1.200 personas de muestra. Sí. Estratificadas de las diferentes pero 1.200 y ya. Sí, la diferencia es porque Aquí estamos hablando de 70.000 visitas. Sí, la diferencia es porque en el caso de una encuesta de intención de voto, tenemos el padrón de electores que está ahí. Sabemos qué cantidad de personas están inscritas en el padrón de electores, podemos ver los grupos sectarios, etcétera. O sea, hay grupos etarios. O sea, de edades. Grupos de edades. Los grupos de edades, sexo, podemos clasificarlo con mucho más facilidad y por eso esa muestra se toma. En este caso, como decía, la muestra es desconocida y por eso se hace una selección de 912 áreas para poder hacer entonces ya todo el trabajo. Como bien expresamos, es un trabajo científico que inicialmente hemos dicho con el apoyo financiero de la Unión Europea y con asistencia técnica de organizaciones de las Naciones Unidas. Claro. O sea que eso naturalmente garantiza la fiabilidad de este estudio. ¿Y qué le podemos decir entonces a esa gente que dice que no, que hay 2 millones de haitianos? Bueno, que no son 600.000 más o menos. Lo que sucede es que hay un aspecto que muchas veces uno como persona... Incluso periodistas. Sí, es lo que conocemos como el microcosmo, que nos dice nuestro director siempre, Ramón Tejado Holguín, siempre nos menciona, que el microcosmo es un espacio en el cual uno observa en el lugar donde uno se mueve y a partir de ahí proyecta que todo el mundo está así. En el caso de la migración, por ejemplo, si usted aborda un taxi Uber y lo aborda un venezolano,
va a un restaurante y lo aborda un venezolano, usted piensa que el país está lleno de venezolanos, pero la realidad no es así, Claro. porque realmente es el ambiente donde usted se está moviendo, que usted al tener más contacto, o sea, incidir más Sí. con una persona de una nacionalidad, usted considera que eso naturalmente se está reproduciendo en todo el espacio general. Sí, eso es como cuando está lloviendo aquí y uno cree que está lloviendo, en el país entero. No, es ahí donde usted está que está lloviendo. Correctamente. A veces está lloviendo en 4 cuadras nada más. Así es, así es. Entonces, esa es la realidad que se muestra y por eso hay un estudio científico aquí que se puede contrastar, que se puede comprobar, que permite naturalmente determinar que eso que yo percibo en ese ambiente es diferente a lo que estoy percibiendo. Así es. El papel enriquecedor de las migraciones es importante destacarlo, porque cuando hablamos de mano de obra que llega, cuando hablamos de a veces mano de obra incluso calificada, porque mucha de esa mano de obra o parte de esa mano de obra, la haitiana es fundamentalmente mano de obra obrera. Correcto. Obrera agrícola, obrera de la construcción, fundamentalmente. Sí, correctamente. Agrícola se y de centra la construcción. básicamente ahí en el factor agrícola. Pero ahí es un factor importante para cualquier país. Hay que mencionar un aspecto, y es que regularmente, por unos procesos que se dan en el mundo, y especialmente en América Latina, que la población ha migrado del campo a la ciudad, los campos naturalmente que la fuerza de trabajo se ha migrado también, y para producir, mantener la producción, se necesita de mano de obra, y lo que han sustituido esa mano de obra que ha migrado del campo a la ciudad ha sido esa mano de obra de nacionalidad haitiana. Principalmente haitiana. Entonces, juega un papel importante en la producción agrícola, o sea, sin lugar a dudas, o sea, depende bastante la producción agrícola de la mano de obra haitiana. Y de la construcción. Claro, también. Y la construcción. Sobre todo en los trabajos de más, de menos experticio, que requieren menos preparación. Hacer zanja, poner blow, etcétera, el trabajo duro. Sí, correctamente. Duro. Varilla, doblar varilla. Sí. Es que inicialmente la mano de obra haitiana se concentraba en la industria azucarera. Estamos hablando de la década de los 60, 70. Pero es que el corte de caña, pocos dominicanos estaban dispuestos a realizarlo. Exacto. Y naturalmente que había que producir. Tradicionalmente el dominicano le ha gustado cortar caña. Eso es histórico, establecido históricamente. Un trabajo muy duro. En pocos países, los nacionales, el trabajo que es complejo, les gusta hacerlo. Por eso siempre, y eso lo estamos viendo, o sea, es el trabajo complejo o el trabajo que el nacional además no quiere es muy hacer. mal pagado. Regularmente. En comparación con los otros salarios, siempre esos son los salarios más deprimidos. Sí. ¿No? En el caso ya de la industria azucarera, se ha mecanizado en las últimas décadas y por eso la mano de obra es menos, o sea, la mano de obra inmigrante tiene menos incidencia en ese sector. Así es, así es. En sentido general, la encuesta nacional de inmigrantes, que es vapuleada en los medios de comunicación, como tú puedes ver, sin embargo, es un trabajo científico. Correctamente. Y como trabajo científico es verificable, comprobable. Claro. Habría que hacer otra encuesta para tú desmentir esa. Correctamente. Habría que hacer otra. Claro. Otra encuesta. Y aplicar los procedimientos científicos que aplica esa misma encuesta. Avalada por organismos internacionales. Además, claro, porque hay el trabajo científico necesita también de ese criterio primero de independencia, de imparcialidad, pero segundo de autoridad, que también te lo aporta esa visión. Claro. Esa visión de fuera, del que está ahí mirando, revisando. El conocimiento técnico es fundamental. Claro. Y eso naturalmente, que es lo que permite que haya un producto de calidad cuando hay una gran capacidad técnica detrás de un trabajo. Claro, yo creo que hay que destacar el papel de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, donde se reúne a un equipo, pero un equipo selectísimo
de científicos, de las estadísticas, de la sociología, de la demografía. Un equipo que además tiene una cualificación de años trabajando ahí, algunos de los cuales conozco muy bien, son verdaderos científicos preparados fuera de aquí. Primero hicieron sus estudios primeros aquí y después se fueron al extranjero y estuvieron años en el extranjero preparándose en este tipo de cosas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que dar todo el apoyo que hay que darle a un trabajo científico de esta naturaleza. Correctamente. Sí. Es un trabajo que hay que mostrar, que hay que difundir para que la gente conozca la verdadera realidad, claro, no lo que se está distorsionando. No la propaganda. Exacto, no lo que se está diciendo de manera distorsionada, sino la verdadera realidad sobre la población migrante en República Dominicana. Y decir que estas instituciones viven haciendo este tipo de estudios permanentemente porque es una necesidad o son una necesidad de los estados. Claro, de los o sea, lo que decíamos para establecer políticas. Para desarrollar políticas públicas, claro, naturalmente que se requiere datos, se requiere información. Exacto. Y eso es el objetivo principal de este estudio. Reunir esa información para gobernar, para políticas públicas. Correctamente. Gracias a Juan, se nos fue el tiempo. Juan González, politólogo, técnico al servicio de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégico de la presidencia de la DIAPE que dirige Ramón Tejado Holguín, por compartir con nosotros, gracias Juan, los resultados de esta encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana, que es un trabajo científico, que es un trabajo loable, admirable, de la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Energía, de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPIT, y diferentes instituciones internacionales que trabajan en estas cosas. Nosotros te agradecemos tu presencia aquí. Muchas gracias por la invitación. Y les agradecemos también a ustedes su sintonía, su apoyo, su seguimiento, su compañía. Quédese ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí.